Hoy vamos a continuar con la historia de Haití y vamos a hablar también de la República Dominicana. La vez pasada estábamos viendo cómo Haití va a ser una tierra de grandes rebeliones, va a ser una tierra luchadora por la libertad desde muy temprano, una de las primeras en América Latina y en las Antillas y en toda la América que va a luchar por la libertad desde los orígenes. Entonces, estábamos viendo cómo en la Española, en esta isla, se forma un doble carácter. Hay, por un lado, una cultura francesa, que es de donde va a salir la nación de Haití, y por el otro lado hay una cultura española, que es de donde van a ser la República, lo que hoy se llama República Dominicana. Estas dos culturas son opuestas por el vértice, son distintísimas y tienen a pesar de que tienen una historia compartiendo un mismo territorio, son muy diferentes en su composición, en su cultura, en su visión del mundo, son totalmente diferentes, porque cada una de ellas corresponde a una influencia cultural e histórica distinta. Originalmente, pues habíamos visto cómo Colón llega a la Española, es la primera que descubre, es desde donde empieza toda la presencia del Imperio Español en América, pero no toma toda la isla, toma solo una parte, y luego los colonos franceses van entrando, cuando llegue el momento de los franceses, van entrando y se van tomando la otra parte de la isla. Finalmente va a haber un momento en que la población va a ser tan, digamos, la población francesa va a ser tan grande, que va a haber un momento en que va a tocar hacer un tratado que se llama el Tratado de Ryswick, que es el tratado en donde se tienen que repartir toda la parte francesa de la parte española. Entonces, en ese tratado es donde quedan divididos los dos pueblos, y ahí empieza, digamos, la historia diferente de cada uno. Ahora, como Haití es una colonización francesa, los franceses no produjeron mestizaje, lo mismo que los ingleses tampoco lo produjeron. Son culturas que no entraron en mezcla con los pueblos que allí estaban, sino que entonces la población que va a tener Haití es una población específicamente negra, es una población africana, es una población que hemos visto que venía del reino de Benin, de Dahomey, sí, del gran reino de Benin, que fue un imperio poderosísimo hasta el siglo XVIII. Mientras que la población de República Dominicana es una población mestiza, porque el tipo de colonización que España hizo, tanto en las Antillas como en América, es una cultura de mestizaje. Entonces ahí va a haber criollos, ahí va a haber mestizos, ahí va a haber mulatos, hay una gran cantidad de población negra también por las plantaciones de azúcar, pero ahí va a haber mestizaje y va a haber la figura del criollo y del mulato, que es obviamente mucho más parecida a la composición de los pueblos en América Latina. Por eso República Dominicana queda dentro del circuito cultural de América Latina, mientras que Haití queda en otro circuito cultural diferente. Entonces, los idiomas que hablan son diferentes. Haití va a desarrollar una lengua que es un español del siglo XVIII con lenguas africanas, creol, y es en creol que ellos van a hablar, mientras que en la Dominicana van a hablar español, porque van a mantener los lazos con España durante mucho tiempo. Entonces, esto le va a dar un doble carácter a la isla, que hace que dos culturas totalmente distintas vayan a tener historias comunes. Estas dos culturas no son compatibles, han tenido cualquier cantidad de problemas en la vida y los tienen en la actualidad, y se han sometido las unas a las otras, cada uno piensa que ha sido víctima del otro, tienen toda clase de intolerancias entre sí, y ahí están en la historia, cada cual a su destino.
pero muchas cosas les ha pasado en común a estos dos pueblos. Entonces, Haití encabeza todo. Haití encabeza las rebeliones, Haití encabeza los levantamientos. Haití va a ser la tierra de los mayores desafíos a los poderes y la tierra que va a luchar por su libertad de una manera más impresionante. La primera de las grandes rebeliones la va a protagonizar un esclavo, Mandinga. Los Mandinga, habíamos visto que la mayoría de la gente de Haití viene del reino de Benin. Viene de los grandes imperios de Benin, de los grandes reinos africanos, pero también llegó gente mandinga, digamos, llegan de otras tribus, aunque la preeminencia sea Benin. De ahí viene Macandal. Macandal es un esclavo mandinga. Los mandinga tienen fama de cimarrones. Eran los que menos cotizaban el comercio de esclavos porque su amor a la libertad era tan fuerte que papaya que se les diera se escapaban de una. Entonces, Macandal es un mandinga y este hombre va a empezar el hecho político y el hecho mítico del imaginario de las rebeliones en Haití. Ellos tienen rebeliones desde los tiempos indígenas, desde Caguanabo, desde Anacaona, pero en los tiempos africanos también van a tener grandes rebeliones. Entonces, este tipo va a empezar una rebelión que nadie se la imagina y que va a estar magistralmente descrita en la obra de uno de los grandes de América Latina, Alejo Carpentier, del escritor cubano Alejo Carpentier. Hay un libro que se llama El reino de este mundo. Y en ese libro, en la magistralidad absoluta de uno de los grandes de la literatura de estas tierras, nos va a contar la historia de Macandal, entre lo político y lo mítico. Macandal arranca una rebelión invisible, imperceptible, pero tenaz. El hombre empieza una historia de venenos. El hombre primero pues trabajaba en las plantaciones como todo el mundo, pero sufre un accidente de trabajo y entonces queda sin un brazo. Al quedar sin un brazo no puede seguir trabajando en las plantaciones. Entonces, como no puede seguir trabajando en las plantaciones, lo ponen de pastor. Y el hombre, a medida que va pastoreando, se va pillando cómo son las plantas en Haití, con toda la vegetación, y va conociendo el secreto profundo de las plantas. Y a partir del secreto profundo de las plantas, el hombre se va pillando cómo se comportan los venenos. Y se va a volver un serio para los venenos. Y empiezan a envenenar. La primera rebelión son los venenos. En el agua, en la comida, en la ensalada, en el té, en todo empiezan los venenos. En las plantas empiezan los venenos, en el aire, en todos lados empiezan los venenos y nadie ve nada y nadie sabe nada. Y empiezan los amos franceses a morir y nadie sabe qué fue lo que pasó. Entonces se va apoderando un terror de esos que son digamos, que no tienen rostro, que no tienen como por dónde verse. Si nadie sabe de qué se está tratando esto, pues es una rebelión la que se está gestando. Entonces, esas rebeliones tienen toda su fuerza en el vudú. La vez pasada estábamos viendo cómo el vudú se constituye en la fuerza. Usted cuando se va a rebelar contra el imperio francés, usted tiene que tener muchísimas agallas, ¿ve? Porque es que eso es súper peligroso, una rebelión de esas. Entonces, la fuerza para podérsele medir a una rebelión contra un imperio de aquellos, la da la religión. Y la religión es el vudú, eso es lo que le da la fuerza interior. Entonces esta gente se va a fortalecer a través de su culto a las loas. Ya hemos visto que ellos no se comunican directamente con Bon Dieu, sino que se comunican a través de unos intermediarios que son los loas, que son los que hemos visto que son como que valen a los eleguás en la santería. Entonces ellos tienen todo un panteón, tienen su diosa del amor, que es Silifreda, que es de las loas más populares, tienen el loa de los árboles, tienen toda una cosmovisión. El vudú les da a ellos la recuperación del mundo perdido del África en la tierra de las Antillas. Acuérdese que esta gente no puede llevar religiones, no puede llevar música, no puede llevar nada, y es deprivada y arrancada de toda su civilización. Entonces tienen que construir una civilización en la cual su espíritu pueda aguantar la esclavitud, y eso es lo que van a hacer las religiones que se van a dar de influencia africana,
en las Antillas. Entonces aquí ellos toman el punto del vudú, que va a ser muchísimo sincretismo con el cristianismo en muchas partes, y que por otro lado, pues es el que va a dar, digamos, como toda esta fuerza. Entonces ellos tienen sus loas, es una religión a los espíritus de la naturaleza y a los espíritus de los muertos, a los espíritus de los antepasados, y en esa medida habíamos visto entronca muchísimo con las religiones africanas. Entonces, dentro de los espíritus de la naturaleza, la serpiente en los pueblos africanos, como en los pueblos indígenas, es una manifestación de la divinidad. La serpiente en el imaginario, en la religión cristiana, es un símbolo demoníaco, ¿eh? Entonces, toda esta espiritualidad es entendida de una manera totalmente estigmatizada de parte de la religión cristiana y de todos los procesos de cristianización, porque está concebida en unos términos completamente diferentes a cómo funciona el cristianismo. Esto es un culto a los antepasados y es un culto a los espíritus, y son cultos africanos. Entonces el cristianismo va a entender esto, digamos, dentro de su mirada única. Desde el punto de vista religioso, esto lo va a entender de unas maneras completamente estigmatizadas, por eso es tan difícil entrar como a la esencia. Y cuando empieza la rebelión, como esto está tan asociado, digamos, la religión está profundamente asociada a las rebeliones, entonces se va a volver como el sinónimo de un gran peligro para los blancos. Ahora, los blancos tienen estas plantaciones en condiciones de esclavitud, de látigo, de miseria, de mutilación, de barbarie, y están ejerciendo una violencia infinita sobre los pueblos negros, que primero los han arrancado del África, segundo los han traído a las plantaciones, los ponen a trabajar hasta el agotamiento y además los mutilan y les pegan. Entonces, habíamos visto, esta gente necesita defenderse de todo, porque realmente está en peligro. El vudú les va a dar la fuerza para empezar la rebelión, y la rebelión empieza subterfugiamente por los venenos. Entonces, a partir de toda, digamos, la relación con los espíritus de la naturaleza, se dice que Macandal es un hombre capaz de transmutarse en forma de animales. Entonces la gente lo que va comentando es que se vio la iguana pasando por encima de la penca o de la palma, que se vio la mosca que pasaba por otro lado. Entonces nadie entiende, pues es Macandal. Macandal hecho iguana, Macandal hecho mosca, Macandal hecho naturaleza. Macandal viene y va del mundo de los animales, es licántropo. Macandal puede transmutarse. Entonces un día Macandal se descuida y se emparranda y se va para una rumba y ¡tin! Ahí sí lo cogen porque el hombre es blanco. Entonces inmediatamente lo arrestan, lo detienen cuando el hombre estaba enrumbado, y ahí en ese momento, cuando el hombre está enrumbado y lo arrestan, entonces es cuando lo llevan a la hoguera. Y el momento en que llevan a Macandal a la hoguera es un momento en el que ahí hay toda una mirada respecto a la figura de Macandal. Dicen que Macandal se quitó las ataduras cuando empezó a arder la leña. Entonces, los blancos juran que a él lo agarraron otra vez y lo metieron de nuevo en el fuego y murió. Los negros juran que él se convirtió en mosca, exactamente como había prometido que iba a hacer si lo cogían, y salió volando. Y como los blancos se desmayaron, porque era una situación muy tenaz, entonces finalmente eso no se sabe, si el hombre lo quemaron o se convirtió en mosca, porque cada uno tiene una versión absoluta de lo que pasó, y los blancos lo vieron quemar y los negros lo vieron volar y a ver. Y entonces con eso empieza el imaginario. Macandal es Espartaco. Es el mito de Espartaco, el esclavo que se rebela contra el Imperio Romano, muere crucificado. Pero es que cada vez que pasa una cosa de estas, usted ha levantado uno de los espíritus más poderosos que existen en las culturas humanas, el espíritu de la libertad y el espíritu de la rebelión. Entonces la rebelión de Macandal marca el imaginario de lo que va a ser la historia de rebeliones y de sublevaciones, que va a hacer que Haití sea el primer país que se independice en la América después de los Estados Unidos, tan reciente y tan alrededor de los sucesos de la Revolución Francesa. Es toda la historia de cómo ellos van a empezar a tener un alma
que no tolera el sometimiento y que no va a tolerar los imperios coloniales de su tiempo. Macandal es ese espíritu, es el hombre mosca, es el hombre iguana, es el hombre rebelde, es el alma que se levanta contra la fuerza de la opresión de un pueblo. Eso es lo que significa Macandal. Y su mito va a ser el espíritu que anime de ahí para adelante las siguientes rebeliones. Todas las demás rebeliones que se van a dar hasta la independencia tienen debajo de sí el espíritu de Macandal. Después de la rebelión de Macandal, 34 años después, en 1791, va a aparecer un hombre de origen jamaiquino que se llama Buckman. Y Buckman va a empezar otra de las grandes rebeliones. Y va, digamos, esta de 1791 es cuando ya estalló la Revolución Francesa. Entonces, estalla la Revolución Francesa y el estallido de la Revolución Francesa va a tener una cantidad de incidencias sobre Haití. Va a tener muchísimas incidencias sobre Haití. Primero, porque produce una situación de inestabilidad en Francia tan tenaz, porque la Revolución Francesa, digamos, rompe la nación francesa, la resquebraja hasta los cimientos. Entonces, al resquebrajarla hasta los cimientos, ahí hay una oportunidad de independencia para las colonias, particularmente para Haití, que es una colonia tan supremamente fuerte en su decisión de libertad. Entonces, ahí en ese momento, ellos lo que van a hacer es que buscan la siguiente rebelión, la de Buckman, y esa rebelión, por un lado, tiene la coyuntura de que Francia está en un momento de crisis total, que no puede, digamos, acuérdense que las rebeliones también coinciden con las coyunturas de los imperios. Fíjese que la rebelión de toda la famosa rebelión de las juntas, la de 1812 en América Latina, se da en el momento en que los franceses invadieron a España, porque se fracturan el poder real en España, y eso da la oportunidad para empezar una gran rebelión, que es cuando empieza la Junta de Buenos Aires, la Junta de Santiago, la de Bogotá, todas esas. Bueno, pues aquí la Revolución Francesa es la coyuntura que da la posibilidad de la rebelión en Haití. Primero por la papaya, porque realmente, digamos, hay una situación de profunda desintegración en Francia, y segundo, porque las mismas ideas, y esto vamos a ver el drama que significa, las mismas ideas que están hablando de la igualdad de los hombres llegan a Haití. Entonces, esa es el mismo discurso, su propio discurso, es con el que van a llegar a Haití, porque se esparce por todas partes las ideas de la Revolución Francesa, y eso también va a tener una influencia muy fuerte. Entonces, Buckman empieza la rebelión y logra, digamos, ahí logra sacudirse, ahí hay un proceso poderosísimo, y después, cuando Francia entra en la era napoleónica, entonces ahí en ese momento, porque ahí cuando se da la rebelión de Buckman es cuando empieza, abolen la esclavitud con las mismas ideas de la Revolución Francesa y todo eso, y se vuelve una cosa impresionante. Y después es cuando va a llegar la era napoleónica, y Napoleón va a invadir, va a tratar de restaurar el dominio francés sobre las colonias, y los mismos franceses que dijeron que el derecho a la igualdad estaba garantizado para todos los hombres,
y que la igualdad, la fraternidad y la libertad eran la condición humana y que dieron el discurso de los derechos humanos y que crearon los pilares de la libertad, después van a declarar que esa libertad no se cumple para los negros, que para las comunidades negras en las colonias la esclavitud no va a ser abolida. Entonces mire cómo es este doble estándar. ¿Entre quién es la igualdad entonces? ¿La igualdad es solamente entre razas? ¿Solamente para la raza blanca? Entonces, cuando este discurso se va a enfrentar a las colonias y llegan y van a ver lo que son los esclavos, entonces para ellos sí no. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? O sea, este discurso, ¿usted dice que los hombres son iguales? Y entonces eso tiene que ser para todo el mundo. O usted no dice que los hombres son iguales y entonces legitima el orden de la esclavitud y el orden de la desigualdad tal y como estaba y contra lo cual se dio la Revolución Francesa, ¿ve? Entonces van y les echan otra vez ese cuento a las colonias que no, que la cosa es pero para los blancos, que la cosa no es para las comunidades negras. Y es todo ese doble estándar en que se mide no solamente la cultura y el conocimiento y la religión de los pueblos negros, sino su derecho a la libertad. En todas partes donde se ha hecho ese discurso, y eso va para Haití, lo mismo que iba para Estados Unidos en el momento en que los movimientos del sur de los Estados Unidos tuvieron que luchar contra la segregación, porque el discurso de la democracia no se aplicaba, ni el discurso de la libertad a las comunidades negras. Entonces le toca a las comunidades negras encargarse de que ese discurso se aplique para ellos. Entonces viene, en ese momento mandan toda una empresa. Imagínense lo que es Napoleón mandando un ejército para poder, primero los ingleses y luego los franceses, porque los ingleses ahí se ponen de acuerdo, con todo lo que se odian los ingleses y los franceses, que es mucho, muchísimo, se ponen de acuerdo para volver a someter a Haití, porque la rebelión en Haití le aterra a todo el mundo. La rebelión en Haití es lo que va a aterrorizar a todas las Antillas porque es la rebelión de los esclavos y el que la debe la teme. Cuando usted ha brutalizado a un pueblo de la manera en que ellos lo han sido, nada le asusta más que una rebelión de esclavos. Entonces, cuando Haití empieza la otra rebelión, sí, en ese momento ya había pasado la de Macandal, ya había pasado la de Buckman, ahora viene otra rebelión, entonces van a reconquistarlo, mandan a los ingleses y lo logran sacar al ejército británico, y el que lo logra sacar es un tipo que se llama Toussaint Louverture. Toussaint Louverture va a ser el héroe de esta rebelión, y ese tipo es como el Antonio Nariño de los haitianos. Es el que va a montar la rebelión en forma, va a sacar a los ingleses de allá, él con todo el pueblo sublevado, con ese espíritu rebelde de Haití, y después entonces le mandan a Leclerc. Leclerc era un cuñado de Napoleón. Napoleón tenía a toda la familia repartida por todo el imperio. Entonces le mandan a un cuñado, el cuñado lo detienen a Louverture, a Toussaint Louverture. Toussaint Louverture va a morir en una prisión en Francia. Como Nariño va a ir a una prisión en Cádiz, es como una situación muy similar en los que son precursores y que siembran el camino de una ruta hacia la libertad. Walt Whitman le va a hacer un poema impresionante. Este tipo es un héroe muy importante en todo el imaginario, Toussaint Louverture. Pero Toussaint Louverture va a ser detenido. Sin embargo, la fiebre amarilla se va a encargar de Leclerc, y después de todo el intento no pueden volver a someter a los haitianos y no pueden restaurar la esclavitud, y una vez más sus rebeliones los conducen por la senda de la libertad tan duramente conquistada por este pueblo. En ese momento, cuando la rebelión está en su punto y logran, la fiebre amarilla logra derrotar a los franceses y no pueden volverlos a someter, ya van en el camino. El camino los va a llevar a la independencia definitiva. La forma como ese camino los lleva y la persona que va a realizar el sueño de la independencia es lo que vamos a ver después de la pausa.
Después de la rebelión de Toussaint-Louverture, después de que lo cogen y después de que lo van a hacer prisionero y finalmente va a morir en una prisión francesa, después de eso no van a volver a reconquistar Haití. Después de eso lograron derrotar a los ingleses y la fiebre amarilla acabó con los franceses y acabó con Leclerc, que era el cuñado de Napoleón. Ahí intentan, digamos, desde la rebelión, desde el momento de la rebelión de Toussaint-Louverture en 1791 hasta el momento en que viene el que va a lograr la independencia definitiva en 1804, todo ese tiempo es tratando de someterlos y no van a poder. El espíritu de rebeldía de este pueblo es más poderoso que cualquier cosa. Entonces, no van a poder y es todo un tiempo tratando de someterlos y esta gente a no dejarse someter. Además, estos son unos dramas impresionantes porque la isla vive del trabajo esclavo. Cuando hay la rebelión de los esclavos, pues entonces toda la economía de la isla, que había llegado a ser en un momento dado la más floreciente de Francia, era la perla de Francia, era la colonia más importante de Francia. Durante todo este tiempo de rebelión no la pueden someter y ella está en un estado, digamos, de permanente levantamiento. Eso hace que la economía esté en este momento en total caos, porque están en plenas rebeliones, pero están en el camino de la libertad y están metidos en eso, por lo que sea, cueste lo que cueste, toque lo que toque, hasta que lo logren. El que lo va a lograr, digamos, Toussaint-Louverture es como decir el Nariño de ellos, el Nariño de los haitianos. El que va a lograr la independencia, ya digamos que el padre de la patria, el hombre que ellos van a considerar como en las naciones liberadas por Bolívar se considera Simón Bolívar, es Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines en 1804 va a lograr la independencia definitiva. Y por eso, porque él culmina ese proceso que había empezado Macandal, porque él lleva a término las rebeliones que habían recorrido la historia de Haití durante todo el tiempo de sometimiento, por eso el himno nacional de Haití es una canción dedicada a él, la Dessalines, por Jean-Jacques Dessalines. Entonces escuchémoslo, es su proclama de existencia como nación. A partir de Jean-Jacques Dessalines y esta canción de Dessalines, empieza la historia independiente de Haití y estamos en 1804. Fíjese que pronto es. Estados Unidos se ha independizado en 1776 de Gran Bretaña. Haití se independiza de manera definitiva en 1804. Mucho antes de que empiecen todas las rebeliones de las juntas que se dieron en América Latina, mucho antes de que empiece la Junta de Buenos Aires, la de Bogotá, mucho antes de todo ese movimiento, Haití ya es independiente y no la logran someter de ahí en adelante. Y entonces empieza su vida republicana, su vida, digamos, su vida como nación. Entonces su vida como nación está marcada por las influencias de la época, está marcada por la política de su tiempo y está marcada por las guerras civiles que van a sacudir también a las naciones después de que se independizan, porque cuando usted tiene un enemigo común, entonces pues todos contra el enemigo hasta sacarlo de allá. Una vez que usted lo saque, tiene que ponerse de acuerdo en qué tipo de proyecto va a hacer.
y eso va a tomar un tiempo. Entonces, lo primero que pasa es que Jean-Jacques Dessalines, ya digamos en su posición de libertador, o sea, del que culmina los procesos de rebelión de Haití, que van a terminar por sacar a los franceses de allá, se va a nombrar emperador. Y va a rebautizar la isla con el nombre indígena que tenía, Haití, que significa montañoso. Haití es un vocablo indígena original, que era como ellos llamaban a esa isla. Y así se llamará y así se llama. Entonces, desde Jean-Jacques Dessalines, eso es Haití. Ahora él se va a nombrar emperador, pero a los 2 años de haberse nombrado emperador, él va a ser asesinado. Entonces, aquí se va a producir un encuentro de 2 proyectos diferentes. Hay 2 proyectos diferentes porque unos quieren una monarquía de corte napoleónico, un imperio, y otros quieren una república, con las ideas que están viniendo de lado y lado, con toda la influencia napoleónica y con toda la influencia republicana. Haití está empezando a forjar su destino, está empezando a decidir políticamente qué rumbo va a tomar. Y lo mismo que los pueblos de la América Latina van a entrar en guerras civiles sobre si su proyecto es federalista o centralista o de qué corte, pues esto también tiene que decidirse si va a ser una monarquía o si va a ser una república o qué va a ser. Entonces, hay un momento en que va a entrar un personaje que es un personaje muy, muy pintoresco, es un personaje de donde se saca de la historia de este personaje, es que saca a Carpentier y va una parte que va a ser toda una referencia de la literatura de nuestro continente, que es lo real maravilloso. Este personaje se va a convertir en emperador, se llama Henri Christophe y se va a convertir en Henri I. Este personaje, Henri I, va a ser un reino y va a someter a la población que ya había vuelto a sus quehaceres en la tierra, los va a someter a un nuevo trabajo forzado. Este es un emperador negro para crear un reino negro de corte napoleónico con toda la pompa francesa, y va a crear una fortaleza impresionante que tiene todos los mezclas del arte militar europeo con toda la mística de la religiosidad vudú. Es una cosa impresionante esa fortaleza que él va a hacer para defenderse del otro reino. Haití queda dividido en 2 reinos. Uno es el imperio de Henri Christophe y otra es la república de Alexandre Pétion. Esos 2 reinos, que la nación queda dividida en esos 2 reinos. Y para separar esos 2 reinos es que se hace una fortaleza que nunca se va a llegar a usar y que tiene alrededor toda una aura mítica. Entonces, Haití se va a dividir en 2 reinos. Un reino que es el de Henri Christophe, que se va a llamar a sí mismo Henri I. Y el otro es el de Alexandre Pétion. El de Alexandre Pétion es una república. Y el otro, el de Henri Christophe, es una monarquía. Henri Christophe reproduce toda la corte como era en Francia, y todo el cuento imperial, y esa fortaleza va a poner a trabajar a una cantidad de gente en las condiciones más penosas, y va a utilizar sacrificios de animales y todos los ritos para hacerla invencible. Y esa fortaleza, que nunca se va a usar con fines militares, va a terminar siendo la tumba de este man, y ese es el único objetivo que va a tener. Es como una paradoja. Tanto trabajo, tanto dolor que costó, porque al esclavizar a la gente otra vez para ponerlo a hacer la fortaleza, pues va a haber una sublevación, porque no fue para eso que ellos armaron toda esta cantidad de rebeliones para independizarse, para volver a quedar en las mismas condiciones, pero con otro de ellos mismos. Entonces va a haber una rebelión tenaz, y cuando el hombre ve que sus mismos hombres de confianza se pasan a la rebelión, porque nadie va a aguantar la tiranía de este personaje,
él tenía guardado para sí una bala de plata por todos los mitos de la licantropía y de la posibilidad de convertirse en lobos o en diferentes animales. Entonces se va a suicidar con una bala de plata cuando ve que tiene todo perdido, que nadie lo va a apoyar y que se han sublevado contra él por la manera tan dolorosa y brutal como ha obligado a la gente a construir esa fortaleza. Entonces la fortaleza termina siendo va a ser su tumba. Nunca va a desempeñar un papel militar, es absolutamente gigantesca, es monumental, es desproporcionada y se convirtió simplemente en su tumba, como si hubiera acabado su propia tumba al someter o al intentar someter al pueblo haitiano, en nombre del cual todo el mundo había hecho todas las rebeliones para liberarse. Entonces, este personaje también del reino de este mundo, es el que va a representar en una gran medida ese sentido de lo real maravilloso, esa mezcla entre política y magia, que ha acompañado a toda la América Latina a lo largo de su historia. Eso lo van a definir ahí, y más adelante la literatura latinoamericana va a tomar el elemento de lo real maravilloso, y obviamente pues García Márquez va a ser el maestro de maestros en eso. Carpentier trabaja en esa misma línea, y la historia de Haití, de la manera como él la cuenta, muestra todos los elementos mágicos, los elementos políticos, los elementos míticos y los elementos de proyectos históricos que se van desarrollando en todas las historias de nuestra América. Entonces resulta que por el otro lado está Alexandre Pétion. Alexandre Pétion es importantísimo. Alexandre Pétion va a apoyar a Bolívar, porque mire, como esta gente empezó mucho antes, empezó en 1804, pues ya ha pasado un montón de historia cuando empiezan las rebeliones en América Latina. Entonces, lo que va a hacer Haití y Jamaica van a ser bastiones de libertad, y van a ser, digamos, referentes históricos y políticos de la lucha por la independencia de la América Latina. Entonces, Pétion va a ayudar a Bolívar con armas, y Jamaica también va a apoyar a Bolívar. Por eso más adelante veremos toda la historia de la Carta de Jamaica y todo eso, y el papel que ellos desempeñan en nuestros propios procesos de independencia. La condición que tanto Haití como Jamaica le van a poner a Bolívar en su apoyo a la lucha de independencia contra España de toda la América es la liberación de los esclavos. Esta gente está trabajando por la libertad de los esclavos, no solamente en sus propias tierras, donde se hicieron las grandes rebeliones, sino en todas las tierras que estén por libertarse, en todas las tierras que estén por independizarse, y en todas las naciones que estén por surgir. La idea es que la abolición de la esclavitud sea una de las condiciones históricas. Esto es, digamos, una mirada de conjunto de la esclavitud como fenómeno que se está produciendo desde Haití y desde Jamaica, y que a través de los procesos de independencia de la América Latina encuentra una viabilidad histórica que no era posible durante el tiempo de los imperios, porque los imperios se sustentaban en la esclavitud económicamente para sobrevivir. Entonces, para mantenerse, ni siquiera para sobrevivir. Entonces, Alexandre Pétion va a ser muy importante también en la formación de la parte republicana de Haití, pero también en el apoyo de armas y también un poco de línea en lo que va a ser la figura de Bolívar para la independencia de los países de América Latina que él libertó. Entonces, es el clima, aquí ¿qué está pasando? Pues que ese es el clima de la Revolución Francesa, es el clima de la independencia. Ahí es cuando este es un periodo de la historia que es sumamente rico en ideas, en revoluciones, en levantamientos. Es el periodo de la Revolución Francesa, es el periodo de la creación, digamos, las ideas de la Revolución Francesa se siguen esparciendo a pesar de la restauración de la esclavitud en las colonias francesas, porque en Haití no pueden, pero sí lo van a hacer en Guadalupe, y sí lo van a hacer en Martinica. En esa sí van a restaurar la esclavitud, lo cual además es una estafa terrible a los pueblos que fueron directos receptores de las mismas ideas de la Revolución Francesa. Entonces, aquí digamos, todo un panorama político complejo se está moviendo, y las islas de las Antillas están metidas en la mitad de toda esa tormenta de ideas políticas, y el resultado de eso son sus propios procesos.
Entonces, Haití ya tiene un trecho, digamos, ya ha empezado su vida de república independiente cuando van a empezar las independencias de América Latina, y por eso tiene, digamos, la suficiente experiencia histórica y la autoridad política para empezar a apoyarlas y a dar todo un lineamiento de cómo se van a dar esos procesos que tienen su origen en las mismas ideas de la Revolución Francesa y en el pensamiento de Francisco de Miranda. Digamos, todo eso está entrelazado, porque es que es un mismo clima político que es el que está preconizando el nacimiento de los estados en este continente, en las Antillas como en la tierra continental. Entonces es un mismo periodo en el tiempo. Entonces, después de los dos reinos de Haití, después de Henri Christophe, que va a morir con su bala de plata, y de Pétion, va a venir un personaje que va a reunificar Haití, que es Boyer. Sí, que es, ya Boyer empieza en lo que se llamaba los mulatos del sur. Boyer va a reunificar Haití, y Haití empieza, digamos, su historia ya reunificada. Pero entonces, a todas estas, ¿qué ha pasado con República Dominicana? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué papel juegan dentro de todas estas rebeliones? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Cómo han quedado bajo la independencia de Haití? Porque hay un momento en que toda la isla se reunifica, digamos, la isla va a estar bajo dominación francesa, totalmente por el Tratado de Basilea, o sea, y mientras tanto hay una cultura completamente distinta al interior de todos estos procesos. ¿Qué fue de ella? ¿Y cómo se ha comportado a lo largo de estas diferentes rebeliones? ¿Qué opinan de la rebelión de los esclavos? ¿Qué relación tuvieron con todas las diferentes rutas históricas que ha asumido Haití? ¿Qué fue de los dominicanos? Eso es lo que nosotros vamos a ver en el siguiente programa. ¿Qué fue de los dominicanos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué historia cuentan ellos al otro lado de la isla en esta complejidad política, histórica, cultural, religiosa, folclórica, que es la española, que es donde estamos empezando nuestro recorrido por las Antillas Mayores? Entonces, desde los espacios de las rebeliones de Macandal, de los venenos que aparecían en las mesas y en las plantas, desde los hombres que se podían transformar en iguanas, desde la ruta política de un pueblo que ha luchado denodadamente por su libertad y ha sido capaz de llevar las ideas políticas a proyectos históricos gigantescos durante la época en que la libertad apenas era un sueño y para ellos ya era una realidad. Desde todas estas luchas de Haití, desde sus rebeliones, desde sus espíritus, desde sus magias y desde el coraje de un pueblo, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo. Ahí están en la historia, cada cual a su destino, pero muchas cosas les ha pasado en común a estos dos pueblos. Entonces, Haití encabeza todo. Haití encabeza las rebeliones, Haití encabeza los levantamientos. Haití va a ser la tierra de los mayores desafíos a los poderes y la tierra que va a luchar por su libertad de una manera más impresionante. La primera de las grandes rebeliones la va a protagonizar un esclavo, Mandinga. Los Mandinga, habíamos visto que la mayoría de la gente de Haití viene del reino de Benin, viene de los grandes imperios de Benin, de los grandes reinos africanos, pero también llegó gente mandinga, digamos, llegan de otras tribus, aunque la preeminencia sea Benin. De ahí viene Macandal. Macandal es un esclavo mandinga. Los mandinga tienen fama de cimarrones. Eran los que menos cotizaban el comercio de esclavos porque su amor a la libertad era tan fuerte que papaya que se les diera se escapaban de una. Entonces, Macandal es un mandinga y este hombre va a empezar el hecho político y el hecho mítico del imaginario de las rebeliones en Haití. Ellos tienen rebeliones desde los tiempos indígenas, desde Caguanabo, desde Anacaona, pero en los tiempos africanos también van a tener grandes rebeliones.
Entonces, este tipo va a empezar una rebelión que nadie se la imagina y que va a estar magistralmente descrita en la obra de uno de los grandes de América Latina, Alejo Carpentier, del escritor cubano. Puestas por el vértice son distintísimas y tienen a pesar de que tienen una historia compartiendo un mismo territorio, son muy diferentes en su composición, en su cultura, en su visión del mundo, son totalmente diferentes, porque cada una de ellas corresponde a una influencia cultural e histórica distinta. Originalmente, pues habíamos visto cómo Colón llega, la Española es la primera que descubre, es desde donde empieza toda la presencia del imperio español en América, pero no toma toda la isla, toma solo una parte, y luego los colonos franceses van entrando, cuando llegue el momento de los franceses, van entrando y se van tomando la otra parte de la isla. Finalmente va a haber un momento en que la población va a ser tan, digamos, la población francesa va a ser tan grande que va a haber un momento en que va a tocar hacer un tratado que se llama el Tratado de Ryswick, que es el tratado en donde se tienen que repartir toda la parte francesa de la parte española. Entonces, en ese tratado es donde quedan divididos los dos pueblos, y ahí empieza, digamos, la historia diferente de cada uno. Ahora, como Haití es una colonización francesa, los franceses no produjeron mestizaje, lo mismo que los ingleses tampoco lo produjeron. Son culturas que no entraron en mezcla con los pueblos que allí estaban, sino que entonces la población que va a tener Haití es una población específicamente negra. Es una población africana, es una población. Alejo Carpentier, hay un libro que se llama El reino de este mundo, y en ese libro, en la magistralidad absoluta de uno de los grandes de la literatura de estas tierras, nos va a contar la historia de Macandal, entre lo político y lo mítico. Macandal arranca una rebelión invisible, imperceptible, pero tenaz. El hombre empieza una historia de venenos. El hombre primero pues trabajaba en las plantaciones como todo el mundo, pero sufre un accidente de trabajo y entonces queda sin un brazo. Al quedar sin un brazo no puede seguir trabajando en las plantaciones. Entonces, como no puede seguir trabajando en las plantaciones, lo ponen de pastor. Y el hombre, a medida que va pastoreando, se va pillando cómo son las plantas en Haití, con toda la vegetación, y va conociendo el secreto profundo de las plantas. Y a partir del secreto profundo de las plantas, el hombre se va pillando cómo se comportan los venenos. Y se va a volver un serio para los venenos. Y empiezan a envenenar. La primera rebelión son los venenos. En el agua, en la comida, en la ensalada, en el té, en todo empiezan los venenos. En las plantas empiezan los venenos, en el aire, todo, en todos lados empiezan los venenos y nadie ve nada y nadie sabe nada. Y empiezan los amos franceses a morir y nadie sabe qué fue lo que pasó. Entonces se va apoderando un terror de esos que son digamos, que no tienen rostro, que no tienen como por dónde verse. Si nadie sabe de qué se está tratando esto, pues es una rebelión la que se está gestando. Entonces, esas rebeliones, hoy vamos a continuar con la historia de Haití y vamos a hablar también de la República Dominicana. La vez pasada estábamos viendo cómo Haití va a ser una tierra de grandes rebeliones, va a ser una tierra luchadora por la libertad desde muy temprano, una de las primeras en América Latina y en las Antillas y en toda la América que va a luchar por la libertad desde los orígenes. Entonces, estábamos viendo cómo en la Española, en esta isla, se forma un doble carácter. Hay, por un lado, una cultura francesa
que es de donde va a salir la nación de Haití, y por el otro lado hay una cultura española, que es de donde van a ser la República, lo que hoy se llama República Dominicana. Estas dos culturas son población que hemos visto que venía del reino de Benin, de Dahomey, sí, del gran reino de Benin, que fue un imperio poderosísimo hasta el siglo XVIII. Mientras que la población de República Dominicana es una población mestiza, porque el tipo de colonización que España hizo, tanto en las Antillas como en América, es una cultura de mestizaje. Entonces ahí va a haber criollos, ahí va a haber mestizos, ahí va a haber mulatos, hay una gran cantidad de población negra también por las plantaciones de azúcar, pero ahí va a haber mestizaje y va a haber la figura del criollo y del mulato, que es obviamente mucho más parecida a la composición de los pueblos en América Latina. Por eso República Dominicana queda dentro del circuito cultural de América Latina, mientras que Haití queda en otro circuito cultural diferente. Entonces, los idiomas que hablan son diferentes. Haití va a desarrollar una lengua que es un español del siglo XVIII con lenguas africanas, creol, y es en creol que ellos van a hablar, mientras que en la Dominicana van a hablar español, porque van a mantener los lazos con España durante mucho tiempo. Entonces, esto le va a dar un doble carácter a la isla, que hace que dos culturas totalmente distintas vayan a tener historias comunes. Estas dos culturas no son compatibles, han tenido cualquier cantidad de problemas en la vida y los tienen en la actualidad, y se han sometido las unas a las otras, cada uno piensa que ha sido víctima del otro, tienen toda clase de intolerancias entre sí, y